misma como Paulina, como Evelyn, como Estefanía, que presenta, que transita. Y también aquí viene esta parte de mirar este trastorno bipolar no siempre como un enemigo, sino tal vez como un aliado también. En ocasiones algo me permite, o sea, si yo lo veo como un enemigo, posiblemente me peleo con él. Pero si me empiezo a amigar, lo empiezo a comprender, lo empiezo a conocer, tal vez al inicio hay un rechazo porque no conocemos, porque tenemos muchas dudas, muchas inquietudes. Pero luego, cuando ya lo tenemos a nuestro lado y lo incorporamos en nuestra vida, hasta nos podemos amigar. Una de las cosas que es muy frecuente con los pacientes que transitan con este trastorno es posiblemente el hecho de mirarle los desajustes o las situaciones extremas a las que en ocasiones obviamente se ve abocado. Esta parte maníaca o esta parte de pronto depresiva hace que experimenten, y alguien me decía, es como tocar fondo. Y claro, el momento que tocamos fondo, ¿cuál es el único camino? Tirar para arriba. Es como la única opción que tenemos. Entonces, creo que hacernos amigos, que este diagnóstico, ustedes lo han dicho muy bien, más allá de que me defina, se incorpore en nuestra vida como algo con el que nos toca sobrellevar, como algo con lo que nos toca lidiar. Y ustedes han tocado un tema muy importante, que es el hecho también de la familia, cómo influye la familia, el entorno. Porque de pronto algún momento, un paciente se le ocurrió decía, yo ya no me presento como que soy bipolar, yo digo que soy una pila. Yo soy una pila, claro, tiene un polo positivo y uno negativo, entonces soy bipolar. Esa es la forma como a esta persona le significó sacar esa etiqueta y definirse de esa manera, porque se estaba amigando, ya no se estaba peleando con el trastorno, ya no es que no quería tenerlo, sino que el momento que lo instalamos en nuestra vida, empezamos a comprender que forma parte de nosotros y que aprendemos a vivir con él. A veces es un poco más difícil, otras veces es más fácil, pero seguro hay momentos que se disfruta y que se empieza a comprender, entender y aceptar. Ok, muchas gracias, doctor, también por esta parte importante. El doctor Milán. Muy importante destacar que el estigma en todas las patologías, en todas las enfermedades de salud mental, es algo que en nuestra sociedad ha estado presente, ¿sí? Y que como nuestra labor como profesionales de salud, también como pacientes, es retirar esta etiqueta, este estigma de aquel que va al psicólogo, de aquel que va al psiquiatra, aquel que toma cierto tipo de medicamentos, ¿sí? Saber entender que esta es una enfermedad como cualquier otra que puede tratarla, un urólogo, una ginecóloga, un traumatólogo, ¿sí? Hay mucha gente que para poder asistir a la consulta miente o tiene que mentir en su trabajo o con sus compañeros, con sus jefes, y prefiere decir, me voy al odontólogo, ¿sí? Me voy al ginecólogo, cuando es una patología que debe aceptar la sociedad, ¿sí? Los trastornos en cuanto a la salud mental son trastornos que están presentes, que quizás la sintomatología no es tan evidente, ¿sí? Como una fractura, ¿sí? O como una hipertensión, pero están ahí y afectan a todos. Nuestra labor como pacientes, como profesionales, es ir retirando poco a poco estas barreras en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de salud mental, ir abriendo espacios, ir educando a las familias, porque también a veces los pacientes tienen el rechazo por medio de familias o dan también las perfectas excusas para que ante cualquier comportamiento se tilde a esta persona porque tiene un diagnóstico y quizás se haga hasta un proceso de discriminación en la propia familia, ¿sí? Un paciente con un diagnóstico, ya sea de trastorno afectivo bipolar o cualquier patología mental, si es bien informado por el personal de salud, si está bien educado en su patología, es un paciente mucho más inteligente en su sistema emocional, tiene una mejor capacidad de análisis de los procesos que está viviendo, sabe identificar posibles detonantes, identifica posibles factores de riesgo ante descompensaciones, identifica también las reacciones que puede tener a un medicamento, ¿sí? Las reacciones que puede tener ante un cambio de horario en su ciclo de sueño-vigilia. Y esto hace que esta persona, cuando es un trastorno afectivo bipolar, con un correcto tratamiento, con un correcto abordaje biopsicosocial, hace que este paciente sea mucho más inteligente y lógico en su actuar en el día a día. Por eso nosotros, una vez más recalco, podemos indicar a un paciente que su vida va a tener que ser e indicarle que va a tener que tomar las riendas de su vida de la manera más natural posible, ¿sí? Con sus éxitos, con sus fracasos, van a tener una personalidad
que va a ser cada vez más enriquecida con sus errores, con sus virtudes, ¿sí? Pero que va a tener siempre esta persona que tener un poquito más de delicadeza en su actuar, explicar la sensibilidad en su salud mental, pero una cosa es ser más sensible, quizás más frágil, pero otra es tener una incapacidad, que en este sentido no lo es. Muchas gracias, doctor. Qué importante también. Creo que desde mi parte, que también se trabaja en esta parte de salud mental, creo que es importante comenzar a ver lo bueno también que tiene cada paciente o cada persona. Porque tenemos siempre algo, siempre se tiene algo bueno, siempre se algo malo. Había un caso de mío que le decían en la escuela que siempre es malcriado y le cambiaron de grado como unas 6 veces, que llegó hasta una profesora que tenía trastorno bipolar. El niño cambió totalmente. Y la pregunta de todos los profesores decían, ¿por qué cambió él? No era por lo que estaba con la profesora, que los compañeros notaban que era bravo, que era media rara, o como decían entre vestidores, está loca. No, sino que ella le trataba como persona al niño. Y el niño terminó muy bien la escuela, y cuando terminó la escuela con ella, fue una sensación de tranquilidad y alivio. Entonces creo que lo que dicen todos ustedes es conocerlo, porque no le define. Son personas también que sienten que tiene muchas cosas también importantes. Creo que ha sido importante esta pregunta también para ver más allá de esto. Continuando con esta parte de la mesa redonda, vamos a ver algo que es importante también que nos trae a colación aquí. La bipolaridad, cómo es visto desde la sociedad. Como ustedes que presentan este diagnóstico, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo ven la sociedad acerca de este diagnóstico? Cuéntenos acerca de sus experiencias, Evelyn, acerca de la sociedad con este diagnóstico. Bueno, comenzaré por decretar que la sociedad también es bipolar. La sociedad tiene sus procesos de manía, según sus desarrollos culturales, tiene sus procesos de hipomanía, tiene también su eutimia, también tiene sus grados depresivos, y estar en una sociedad que también tiene estos procesos es difícil para alguien que tiene esos procesos internamente. La familia es el primer ente de la sociedad. En mi familia soy la primera y única persona diagnosticada con este trastorno. Y por fortuna, en mi familia ya hay una educación más elevada y más consciente, sensible ante lo que me sucede. Y también hay este cuidado de qué pasa con las futuras generaciones, qué pasa con mis niños, qué pasa con mis sobrinos. Entonces, desde el punto inicial de la sociedad, como lo es mi familia, lo veo como, sí, estamos avanzando. Sabemos que tenemos un trabajo extra que hacer en procurar que si su parte biológica está predispuesta a que los niños tengan trastorno bipolar, pues vamos a cuidar el contexto psicosocial. Eso es lo primero. Segunda parte de la sociedad está el vínculo de amigos. Y por fortuna, cuando yo les contaba, ellos me decían, ahora entendemos, pues, qué pasaba contigo. Sí te decíamos que estábamos un poquito cucú. Que como era confianza y eran amigos, era como que yo también lo entiendo. Pero vamos a un punto externo, que es ya donde nos relacionamos laboralmente. Y ahí no siempre vamos a tener personas que lleguen a estimar al otro. Y es ahí donde para mí ha sido un punto detonante para tomar decisiones importantes con qué hacer con mi vida laboral. Recuerdo que una psiquiatra, cuando recién me detectaron el trastorno y estaba esperando en emergencias que me trasladen a un centro de reposo mental, de todos los psiquiatras que me visitaron, solo una me dijo, aprovecha tu diagnóstico, aprovecha lo que tienes. Yo no entendía cómo aprovechar esto. Y ella me dijo, sé que tú eres productiva, aprovéchalo. Cuando empecé a trabajar, claro, lo aprovechaba, sacaba proyectos, hacía informes rápidamente, y eso les encanta a nuestros jefes. Pero lo que no les encanta es cuando uno ya no puede tener esa misma productividad. Cuando uno se esfuerza por levantarse de la cama y llega durante algunos días tarde al trabajo, es ahí cuando empieza un punto de violencia laboral. Por eso digo, la sociedad es bipolar, así es como está feliz, también se pone triste y se pone enojada con uno. Lamentablemente, ese proceso en mí llegó a ser discapacitante a nivel laboral, porque había tanta presión, tanto estigma, tanta violencia psicológica en un contexto laboral, que ya no me permitía más el poder ser feliz en mi trabajo.
cambié de empleo y ahí en cambio, en un área que se supone debería trabajar con la sociedad, con vincularnos, con entender muchos de los factores que pasan en la sociedad, encontré un equipo de trabajo que realmente no apoyaba en nada y es más lo tomaba como burla, al igual que muchas otras situaciones delicadas. Para mí el convivir con la sociedad ahora es Evelyn creó su negocito, su empresa, yo soy mi jefa, yo sé cómo quiero hacer las cosas, yo sé cuándo tengo que parar y eso ha sido para mí una libertad enorme, una responsabilidad también para poder llevar las cuentitas porque no hay el sueldo bueno que había antes, pero sí ha sido un proceso en el que yo me siento ahora más libre que antes. Y también para el tema de la sociedad, de lo no conocido, de aquellas personas que no me conocen, siempre que hay un tema de conversación o salto a flote, yo trato de explicar, tengo esto, pero me quedan viendo, ¿qué le pasa? Le dije, sí, estoy loca. Y luego me río, ¿no? Pero les explico muy criollamente, tengo una desregulación en mi cerebro, es como una llavecita. Cuando a mí me dan algo que me hace feliz, esa llavecita se abre y no hay quien la cierre. Yo no puedo cerrarla, se abre y empieza a fluir un montón de alegría. Y lo mismo pasa cuando me enojo o cuando me pongo triste. Esta llave se abre y no puedo cerrarla, pero puedo controlar. En los seres humanos que no tienen este trastorno es algo como que, bueno, me enojo, dejo que pase. Estoy feliz, tiene su momento y pasa. Entonces es la manera en la que yo he buscado también el vivir en la sociedad y tratar de sensibilizar con mi discurso, aunque sea una persona, aunque sea el chofer que me trae en el taxi, aunque sea una persona con la que converso mientras hago fila. Entonces, eso ha sido para mí el convivir en la sociedad. Okay. Me extendí. Muchas gracias, Evelyn, por esto. Pues, crean que una sociedad también es bipolar. Me parece una parte muy interesante también su parte. Continuamos con Estefanía. ¿Cómo lo ve la bipolaridad? ¿Cómo ve la bipolaridad la sociedad? ¿Cómo lo considera usted? Creo que es un estigma para la sociedad la bipolaridad. También es algo como un territorio inexplorado. Justamente el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con alguien en el autobús en el que venía hacia acá y me decía, ¿y qué es la bipolaridad? Entonces igual así mismo tratando de explicar, ¿no? ¿Qué es la bipolaridad? Dice, qué interesante, yo no sabía qué es eso. Y por lo general es así, en la sociedad no se sabe qué es un trastorno bipolar. Y cuando a uno le llega o le diagnostican, mejor dicho, que tiene trastorno bipolar, lo primero es como que, tú eres bipolar y te quedan viendo raro. Como que, ya ella es media loquita y hay que tener cuidado. En mi caso ha sido así. También ha sido también la pérdida de amigos, porque cuando yo comencé a tener un comportamiento diferente, ya no era lo común que esperaban de mí o que se veía de mí, mucha gente se alejó. Claro que fue muy duro, pero también eso me ayudó a ver más allá, a darme cuenta de que el trastorno bipolar está, aunque la gente no se dé cuenta, está presente en la sociedad. Y de que cuando se topen con una persona que dice que tiene trastorno bipolar, no estigmatizarla, es que esa persona tiene trastorno bipolar, y señalarla peor, sino que más bien tener un poquito más de empatía y también investigar, ¿no? ¿Qué es el trastorno bipolar? Como digo yo, el conocimiento es poder y ese poder, ese conocimiento nos ayuda a manejar de mejor manera a quienes no, por ejemplo, un amigo que sabe que tiene trastorno bipolar o un familiar. En mi caso, en el entorno familiar, aunque ya sabíamos que era el trastorno bipolar y lidiábamos con un familiar, tratábamos con esta persona, cuando me tocó a mí, se volvió muy difícil, muy difícil. Pero lo bueno es que el apoyo, en mi caso, de mi esposo y de mis hijos, pues es como que se ha abierto una puerta y han entendido mejor
el por qué yo soy así, el por qué a veces yo reaccionaba de tal manera o por qué me pongo de otro ánimo en un abrir y cerrar de ojos, por lo general. Entonces, para mí, yo creo que sí falta mayor, mayor responsabilidad, se podría decir, o mayor concientización de parte de la sociedad para el trastorno bipolar. Ok, muchas gracias, Estefanía. Importante también su aporte. Para Paulina, ¿cómo lo ve la bipolaridad la sociedad? La sociedad nos ve efectivamente como enfermos mentales, pero no como enfermos mentales que podemos funcionar, sino nos ven como enfermos mentales que hay que desechar, porque no funcionan, aparentemente no funcionan, sin darnos muchas veces la oportunidad de probar que sí podemos, que no, que el hecho de que tengamos un trastorno no nos define o no nos quita nada, solamente nos tratan como que incluso fuera una enfermedad contagiosa. Yo tengo personas que me han dicho trastorno bipolar, eso es como la esquizofrenia, ¿no? Y no es como la esquizofrenia, o incluso les digo trastorno bipolar y me dicen, eso es como que tienes dos personalidades. No tengo dos personalidades. A veces relacionan bipolaridad con la película Fragmentado, y no, la realidad es que no es así. La sociedad es cruel. La sociedad, hay que saber a quién se dice y a quién no, porque la sociedad nos tilda. Y muchas veces nos cierran las puertas por algo que no podemos nosotros manejar y decir, ahora tengo y mañana no. Es como, esta enfermedad es como tener diabetes, o sea, nosotros no lo elegimos, pero la tenemos. Y podemos vivir con esta enfermedad. Solamente es cuestión de apegarnos al, yo diría, programa de medicación y al programa de terapia. Entonces, si me pregunta qué creo sobre la sociedad, que la sociedad es discriminatoria. Ok, gracias Paulina también desde ese lado. Entonces tenemos como tres cosas importantes, ¿no? Como una sociedad bipolar también que me pareció como la panacea de todo esto, porque así, ¿verdad? Es una cosa impresionante. La otra parte también como ese estigma que se tiene también con las personas que tienen bipolaridad y el desconocimiento y el miedo a... Creo que somos muy juzgadores sin saber algo más y el desechable también. Para continuar con esta parte, para la doctora Luzuriaga, ¿cómo ve esta parte de la bipolaridad en la sociedad desde su punto de vista? La sociedad necesita que los seres humanos se adapten y encajen a algo que están dispuestos y conocen y saben cómo tolerar. Algo que viene externo es o bien lo rechazan o bien se resisten a esto. Esto de la empatía creo que es algo, la empatía, la solidaridad crítica, y que tiene que ver con la ética desde el punto de vista psicológico. Me parece que es algo que no necesariamente se lo maneja. Sin embargo, también he notado que se llega a trivializar este término. Yo escucho mucho a los adolescentes, sobre todo, decir, es que estoy bipolar, es que mi mamá es bipolar. Entonces, el tomar en consideración esto de una manera tan trivial hace que de pronto no se preste verdadera atención a lo que representa el trastorno bipolar. Porque ahora es muy común, es como, yo veo los estados de los muchachos ahora y estoy bipolar. Y es como que no se puede seguir transformando esto, porque tal vez por un lado se lo complejiza, pero si alguien lo dice en un tono así como muy coloquial, se lo trivializa. Y de pronto ahí se pueden estar también solapando algunos aspectos que son importantes tomarlos en cuenta, porque si alguien lo toma de una forma tan trivial como algo que le pasa a cualquier persona de estar bipolar, posiblemente no puede ser sensible cuando alguien con un verdadero trastorno bipolar esté atravesando por él. Entonces, este es un aspecto muy importante de sensibilizar. En el campo de la docencia, esto es algo importante de tomarlo en consideración. En el ámbito del trabajo, con los adolescentes, con los adultos, es importante tomar en cuenta.
la sociedad espera que de pronto las personas se adapten. Y una de las cosas que a veces las personas con algún tipo de trastorno intenta es como, yo quiero encajar en alguna sociedad para que no me separe. Entonces, tal vez el verdadero deseo no es ser diferente o aprender de su trastorno, sino más bien es como que me acepten, que me toleren, que me dejen ser. Pero esa no es la verdadera esencia que los sujetos tienen atrás como una verdadera motivación. Entonces, creo que la sociedad no está preparada cuando no hay una buena educación para poder acompañar adecuadamente a quien está padeciendo alguna alteración que de pronto nos saca de la zona de confort de lo que esperamos o consideramos normal aparentemente. Entonces creo que ese es un aspecto importante. Listo, muchas gracias también por su participación, qué interesante. Al doctor Miranda. Algo muy importante, ahora que estamos tocando el tema de la sociedad, es que una sociedad que no está educada, una sociedad que está llena de ignorancia en este aspecto, ¿no? En el aspecto de las enfermedades de salud mental y más aún en el trastorno afectivo bipolar, es una sociedad que al no entender toma la respuesta más fácil, discriminar. Una sociedad discriminatoria es una sociedad mal informada, mal educada en cuanto a estos temas. Y me quedo con las palabras de Estefanía. Entonces, estamos quizás avanzando en territorios inexplorados, ¿no? En territorios que quizás no se entienden. Pero ahí es donde nosotros, como personal de salud, necesitamos enviar a los mejores expedicionarios, que son nuestros propios pacientes, ¿sí? A estos territorios inexplorados que poco saben, que nada saben, que quizás se han mal informado en una red social, en internet, en lo que diga a algún conocido, ¿sí? En los chistes y palabras trivializadas de las personas, para que estos expedicionarios, bien informados, correctamente educados en cuanto a su patología de salud mental, puedan, en una pequeña conversación de taxi, en una pequeña conversación de bus, en una reunión familiar, en una reunión con compañeros de trabajo, entender y encender esa pequeña chispa de poder comprender las enfermedades de salud mental. Entender que quizás una patología bipolar puede tener o una persona con esta patología puede tener ciertas reacciones sobredimensionadas ante ciertos estímulos, pero que estas reacciones sobredimensionadas son parte de su diario vivir y son parte también de su diario aprender, ¿sí? Porque las personas que padecen de este trastorno están en un constante aprendizaje. ¿Para qué? Como todos, y lo repito, desarrollan una inteligencia emocional mucho mayor porque pueden detectar cuando se están quizás yendo de el camino, cuando quizás hay ciertas situaciones que no pueden controlar, que le pueden ser un detonante para una descompensación y así tener una mejor lógica y raciocinio, lo que quizás la sociedad no comprende y quizás la sociedad responde de una manera mucho más negativa ante estas cosas. Es muy agradable y muy hermoso escuchar esto. La sociedad también es bipolar, sí, pero la sociedad quizás es una sociedad bipolar inconsciente o una sociedad bipolar irresponsable. Lo que no queremos que ocurra con nuestros pacientes. Queremos que tengan este diagnóstico, no etiqueta, pero que estén concientizados en que son unas personas completamente funcionales, independientes, pueden ser los mejores profesionales, los mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores padres, siempre que estén acompañados por un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo son sus seres queridos, sus núcleos más internos y también aquel profesional de salud que siempre va a estar acompañando. No un profesional de salud es aquel que prescribe, quien receta o quien diagnostica, sino es aquel que con una mirada, con un estrechón de manos, ahora no se puede por tiempos de COVID, pero con el acompañamiento podemos sacar una sonrisa a ese paciente, animarlo, ¿sí? En tiempos en los cuales estamos en el pozo. Y también tratar de aterrizarlo cuando quizás están volando esas maripositas. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Doc. Qué importante también. Entonces aquí como conclusión de esta pregunta también es que una sociedad que desconoce acerca del tema también, una mala educación y poca información muy adecuada que comienza a estigmatizar ciertos diagnósticos también. El desconocimiento genera miedo también, dicen. Hay una pregunta que es importante que creo que cada una de los que están en la mesa podrían responderlo como muy concretamente. Menciona quien nos está viendo en el Facebook menciona,
Es recomendable comentar o hacer saber nuestro diagnóstico a nuestros compañeros de trabajo, estudio, amigos. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Si te sientes Sí, claro. Cada uno empecemos. Desde Evelyn, ¿cómo? Sí y no. Creo que es importante analizar primero con qué tipos de compañeros de trabajo estás relacionándote, porque muchos lo pueden entender, pueden sensibilizarse y pueden entender que tienes que tener tu medicación a cierta hora y tu almuerzo es a cierta hora y tu trabajo es a cierta hora. Pero hay a quienes mejor no. O sea, puede ser un arma de doble filo. Lo digo desde la experiencia personal porque a mí me pasó. Y al arma de doble filo me refiero a que quienes hagan chistes sobre ti, a quienes empiecen incluso a tratar de hacer moving laboral sobre tu condición. Entonces, analizar bien a quién sí y a quién no debes informar. Pero no estés gritándole al viento y al mundo, porque sí suele tener eso algunas complicaciones que terminan afectando tu mente. Ok, interesante también. Paulina, para usted. Yo pienso que puedes contarle a la persona con la que te sientas cómodo. Ujú. Si eso es una persona de tu trabajo, hazlo, pero sí hay que analizarlo como dice Evelyn, sobre todo porque no todo el mundo va a entender lo que le estás diciendo. Recién me pasó que le conté a una persona, un amigo al que yo estimo mucho, y me salió con algo, con una respuesta que jamás pensé escuchar de él. Entonces le dije, mira, bueno, yo te estoy comentando, esta es mi realidad. Si tú no lo quieres aceptar, eso ya es cuestión tuya. Pero esta es mi realidad. Mm. Entonces, sí, si estás cómodo, cuenta. Si no estás cómodo, mejor no lo hagas. Ok, qué interesante también. Pauli, Estefanía, cuéntenos. Pues también opino igual de que saber a quién contar sobre tu diagnóstico sí es muy importante, porque o bien lo entienden o bien no. Pueden herirte con la respuesta que obtengas de acuerdo a lo que tú les estás comentando. Por ejemplo, si son amigos cercanos, tienes que estar consciente de que tal vez no lo entiendan y terminen alejándose de ti. Ujú. O en el caso del ámbito laboral, de que utilicen esa información para hacer, como mencionaba Evelyn, bullying o una burla de ti en el trabajo, o hacer bromas de ti. Y en el ámbito de los estudios igual. Yo creo que lo mejor es, por ejemplo, al que tenga más autoridad para que conozca, en este caso, tu profesor, para que entienda, ¿no? Ujú. Pero de ahí a tus compañeros de los estudios, yo creo que, pues, no tanto. Ok, doctor, para usted, la pregunta de... Es muy interesante esto. Yo les suelo decir a los pacientes, comparen como que sus emociones son un regalo de una piedra preciosa. ¿A quién quieres dar este regalo? Y tomemos en cuenta que dar un regalo significa que yo lo saco de mí y lo doy como un acto de amor. Como esa persona lo reciba, que esa persona haga con eso, eso ya no está en mi control. Si esa persona lo toma bien, será un elemento que yo tomo en cuenta para saber que con ella puedo contar. Pero si alguien lo trivializa o se burla, es como, ya, yo te entregué, pero lo que tú haces con eso ya no depende de mí. Porque de pronto nos podemos enfocar en que si tal vez, ¿y qué pasa si esa persona me devuelve algo negativo? ¿Y qué pasa si me dice algo feo? No, no pasa nada, eso queda en ella. Yo lo que hice es sentir la disposición de que te entrego esto, que son mis emociones, lo más sagrado que yo tengo, como una piedra preciosa. Si alguien la sostiene y la tiene con cuidado, que es mi diagnóstico, estoy entendiendo que en ella puedo confiar. Pero si lo que hace es que le entrego y la bota, sé que esta no es una persona que en lo posterior yo pueda contar. Entonces, las emociones son una piedra preciosa, que nosotros tenemos que identificar a quién se la entregamos y a quién sí, a quién a veces y a quién no. Funciona así. Ok, entonces aquí, doctor. Pues para nosotros socializar nuestro diagnóstico como pacientes, tenemos que identificar muy bien a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros colegas, para saber abordar.
Yo les pido mucho a mis pacientes que cuando van a conversar sobre su diagnóstico, identifiquen la madurez de aquel que les va a escuchar, ¿sí? La preparación de aquel que les va a escuchar. El hecho si se pueden ellos quizás aprovechar buscando ventajas sobre esto en caso de los compañeros de trabajo, ¿sí? Ver si los compañeros de académicos, si ellos van a tomarlo con suficiente madurez e inteligencia, ¿sí? Muchos, aunque están disfrazados de amigos, de buenos compañeros, a veces se aprovechan de nuestros sentimientos de confianza. El dar nuestra confianza es muy importante. Ser más analíticos en eso, estudiar más a aquellos grupos donde uno está interviniendo, a nuestro grupo de trabajo, a nuestro grupo de estudiantes, a nuestra familia, ya que nosotros estamos entregando una parte de nuestra vida, ¿sí? Lo que esperamos es que haya apoyo, que haya la suficiente confianza, que haya el entendimiento de lo que estamos viviendo. Saber ser muy selectivos en eso, por favor, ser muy, muy selectivos para poder decir por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, por lo que necesitamos. Ah, aprovechar y decir también que nuestro círculo de amistad, nuestro círculo de confianza siempre debe estar llena de gente madura y llena de gente emocionalmente comprensiva. Listo, muchas gracias, Doc. Entonces aquí sería como la parte también en relación con la pregunta, como la conclusión es que con las personas que se sienta cómoda y sepa lo que puede pasar. Esa sería la parte, porque podría utilizarlo como la parte también de hacerle bullying o dependiendo también la situación que se está presentando. Espero que si ha sido aclarada la duda o si tiene alguna otra que nos haga nomás, estamos aquí dispuestos para responder sus dudas e inquietudes también. Continuando con esta, vamos a algo importante también que vamos a tratar, que es la relación con los profesionales de salud. Durante la experiencia suya de las recaídas, hospitalizaciones de nuevo, ¿cómo ustedes lo ven esta relación profesional con el médico o con el psiquiatra, con el psicólogo, con todos los que hacen la salud en este momento? Cuéntenme. Empecemos por Evelyn, para ver cómo lo ve desde ese lado. Bueno, desde mi experiencia propia, voy a decir una palabra muy criolla y con el debido respeto. Yo creo que para iniciar con un psicólogo, realmente, y sin desmerecer, es como cuando uno va a medirse ropa. Yo tuve que pasar por 7 a 8 psicólogos antes de encontrar el psicólogo con el que pude ya tener mi diagnóstico. Muchos de ellos me decían, no, estamos en un cuento como la de Blancanieves o de Caperucita Roja y tú eres la Caperucita Roja cuando yo ya tenía 21 años. Entonces era, o sea, ¿qué pasa? Entonces hay psicólogos, psicólogas y psicólogos y psicólogas. Entonces lo primero es que el proceso sí suele ser difícil inicialmente, el encontrar un psicólogo con el que incluso tú te sientas cómodo. Una vez que ya encontré el psicólogo que por fin dio con el diagnóstico, pude venir ya a la clínica, esta clínica Nuestra Señora de Guadalupe, y aquí ya encontré un mundo diferente sobre el tema de psicología, sobre quiénes estaban atendiéndome. Y para mí fue totalmente también nuevo el tema de psiquiatría. Y también es bastante importante la relación paciente-médico. Primero con sumo respeto, muchísimo respeto, y también el contarlo. No contarlo como un amigo, sino contarlo, o sea, abriendo, sí. Usted es el profesional, ayúdeme con esto que he detectado en mí. Estos problemas estoy teniendo sobre este tema y yo ya no sé si es que ser muy feliz o si estar mal. Entonces, la relación con mis médicos, puedo decir que así ha sido igual una experiencia de ir conociendo e ir sí buscando con quién yo encajé o con quién sí pude tener éxito porque a la final pudo darme un diagnóstico. Entonces, esa ha sido mi relación con los médicos, el seguir sus recomendaciones, el también no seguir las recomendaciones y luego tener una recaída y volverme a internar, pero ha sido parte también importante para reconocer y evolucionar en mí. Paulina. Bueno, concuerdo con Evelyn, es importante buscar al profesional con el que uno se sienta bien.
porque esto, bueno, yo al menos lo viví en carne propia cuando la primera vez que visité una psiquiatra, que fue demasiado cruel, diría yo. Fue cruel conmigo y de la forma en la que me dijo todas las cosas, para mí ya no había futuro. Y no era así. Yo necesitaba una persona que simplemente me diga que había un problema, pero que se puede sobrellevar, aunque no se cure, se puede sobrellevar. Entonces, sí es importante la relación que uno tiene con el médico. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras tienen que ser de confianza de uno, de tal forma que uno pueda abrirse como un libro y poder contarles todo lo que pasa para que ellos puedan entender cómo está mi entorno, cómo estoy yo, y me puedan sugerir qué es lo que yo tengo que hacer. Incluso la psiquiatra, bueno, otra de las tantas psiquiatras que tuve, ella me enseñó y me dijo, mira, te voy a poner esta medicación, pero tú tienes que conocerte tanto que tú mismo te regules la medicación. No es un juego. Eso sí me advirtió y me dijo, la medicación no es un juego. Pero tú tienes que conocerte tanto para que tú mismo te des cuenta cuándo te está haciendo falta tu medicación. Entonces es importante que rodearnos de profesionales que sean buenas guías para nosotros. Ok. Estefanía. Concuerdo con ambos. Yo también pasé por la misma situación de ir probando con los profesionales. Me pasó justamente igual, como mencionaba Paulina, y que no fue la manera más adecuada de enterarme de mi problema de salud. Y eso lleva a tomar cambios drásticos. Entonces sí es muy importante tener un apoyo de parte del médico y uno sentirse libre de poder contarle el porqué de las cosas, el por qué yo me siento así y así el médico pueda saber qué realmente pasa con uno. Y lo mismo el psiquiatra, ¿no? Saber también de qué manera nos puede ayudar mejor con la medicación. Ujú. Ese es mi punto de vista. Ok, genial. Muchas gracias, Estefanía. Doctora, para usted, la Me relación. parece que brevemente esto nos suscita a nosotros como profesionales seguir formándonos en esto. O sea, esto es, de pronto el pregrado nos da ciertos recursos desde el punto de vista psicológico para poder intervenir de alguna forma, tal vez sostener a algunos consultantes, pero ya enfocarse en un tratamiento psicoterapéutico ya implica mayor dominio, implica una constante revisión de ciertos postulados que van más allá del diagnóstico, sino en realidad de poder adaptar, porque hay muchos estudios que hablan de la efectividad de una técnica en la bipolaridad. Es como que eso lo tengo que tomar como un referente nada más, porque yo con quién trabajo, trabajo con Estefanía, con Paulina, con Evelyn. Entonces la adaptación de una determinada técnica o de una propuesta terapéutica tiene que estar enfocada en y al servicio de las condiciones particulares y específicas de cada consultante. Entonces creo que esto más bien es el desafío de los profesionales de la salud, y en este caso de la psicología, de cada vez ir siendo muy sensibles a lo que está ocurriendo en la actualidad y obviamente sentir que un trabajo interdisciplinario aquí es básico. Tenemos que hacer un contacto psiquiatra y psicólogo, no podemos ni psicologizar esto ni biologizar exclusivamente, sino esta red interdisciplinaria y este trabajo y este llevarnos bien entre profesionales sabiendo que estamos apuntando hacia un mismo objetivo es vital. El desafío es para nosotros, para dar una mejor respuesta a quienes buscan ayuda a conseguir un alivio sintomático o una resolución de algún determinado conflicto. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas de las ocasiones nosotros como médicos vamos a tener como finalidad identificarnos con el paciente. Para poder transmitir un diagnóstico, un plan terapéutico, una noticia, necesitamos la mayor de las confianzas con los pacientes, para que ellos se sientan en la mayor camaradería, para que nos comenten cómo ha estado su último ciclo, cómo ha sido el cambio de la medicación, cómo ha sido
su sistema emocional, su afectividad en estas últimas semanas. No es simplemente un turno o un paciente más. Sí, es una madre, es un padre, son hermanos, son hijos, son personas las que acuden a nuestro consultorio médico. Entonces, ser mucho más empáticos, ¿sí? Saber comprender a los pacientes, saber llegar a ellos para que ellos también sientan la suficiente confianza y puedan encargarnos sus emociones, explicarnos sus ciclos, explicarnos sus signos, sus síntomas para nosotros tener la mejor decisión terapéutica. Muy importante en eso, ganarnos la confianza del paciente, ¿sí? Ser un apoyo, no simplemente un turno más, un paciente más, un horario más que hay que cumplir. Absolutamente no, sino ser aquella luz que quizás ellos vienen buscando en ese momento. Muchas gracias, doctor. Qué valiosos aportes también. Desde la parte que soy parte de la institución, también quisiera dar algo que creo que la peor iatrogenia que se hace a un paciente es no prepararte todos los días. Eso es algo súper importante. Creo que en pregrado solo dan los titulares de una profesión muy apasionante, de mucha responsabilidad al final. Es cansada, pero también si uno está orientado y sabe lo que quiere, creo que las cosas salen muy bien también. Creo que he leído muchos libros que decían, y me daba mucho la atención de lo que decía, aprende la técnica y luego olvídalo y utiliza como mejor le parezca, que se acople a lo que eres tú. Creo que desde este lado, uno aprendiendo la técnica y dominando también la teoría, uno puede ejecutar buenos procesos también. Esto también creo que es la parte importante. Creo que también haciendo referencia a esto, cuando uno encuentra el trabajo ideal, jamás en su vida volverá a trabajar. Creo que especialmente de mí que hablo personalmente, he encontrado esta cuestión de la psicología que amo y no creo que es para mí una tortura levantarme todos los días, es un aprendizaje constante. Eso es desde mi parte y también podría decir como algo adicional, es como un compromiso mío de seguir preparándome todos los días. Eso es como un compromiso mío. Gracias a todos ustedes por estos aportes que han sido súper importantes y muy valiosos, que enriquecen mucho esta parte de la salud mental que es venida a menos. Tenemos unas preguntas Que es muy importante también que hacerlo. Una pregunta que podría ser para el doctor Miranda y la doctora también. ¿Un trastorno bipolar siempre lleva una hospitalización? Doctora. Me parece que aquí en este sentido creo que depende de en qué momento y en qué ciclo atraviese cada consultante. Tal vez habrá momentos donde una falta de regulación o un no diagnóstico adecuado a tiempo posiblemente sea necesario una hospitalización. Sin embargo, creo que es nuevamente lo que hemos ratificado a lo largo de toda este tan interactivo y grato encuentro es el hecho de poder usar en qué momento, qué condiciones, qué situaciones, desde el punto de vista psicológico, pero obviamente también desde el punto de vista biológico, como este episodio de pronto requiere un internamiento, sobre todo en pro de precautelar la vida de ese consultante. Creo que esa puede ser la máxima. Ok, muchas gracias, doctor. Lo dicho, ¿no? Una hospitalización tiene que ser indicada tan solo cuando un paciente está descompensado, cuando puede ser un riesgo para su propia salud, así como la de las personas que están a su alrededor. Más, si un paciente está dentro del equilibrio en su tratamiento, en su psicoterapia, podrá tener la mayor independencia y funcionalidad posible. No siempre implica hospitalizaciones. Lo que se tiene que evitar precisamente son hospitalizaciones y dentro de eso hospitalizaciones largas en las que pueda interferir con la vida diaria del paciente. Si hay necesidad de estabilizarlo, si hay necesidad de regular ciertas situaciones dentro de sus parámetros neurobiológicos, se puede pensar en una hospitalización. Ok, muchas gracias. Entonces aquí sería si está en alguna situación de riesgo o si presenta también alguna fase importante también. Como pacientes de ustedes, ¿cómo lo ven esta parte? ¿Qué llevaría a la hospitalización? Evelyn. Bueno, la hospitalización, debo decir que al comienzo siempre es cuando estamos en una crisis, tal vez nosotros no nos damos cuenta que ya estamos en crisis y tal vez un familiar, alguien cercano se da cuenta de que lo estamos y nos trae, o cuando ya nuestro psicólogo ve que esto no va más allá de tratarlo en casa, sino que tiene que serlo. Inicialmente en mi experiencia la hospitalización fue, ¿qué hago aquí? Solo me imaginaba el manicomio con paredes blancas y siempre con cadenas. Sin embargo, me enfrenté a una realidad muy distinta.
Y creo que esa es parte de las experiencias más lindas que he tenido en la clínica, el poder desaprender sobre lo que las películas, sobre lo que la gente habla de lo que es un centro de salud psiquiátrico. También después, especialmente en mis hospitalizaciones acá en la clínica, han sido experiencias valiosísimas, porque además de tener al psicólogo, al psiquiatra, tenemos actividades terapéuticas ocupacionales que de alguna manera sí nos quitan de todo lo que tenemos afuera y nos envuelven, nos abrigan y nos cobijan. Incluso yo muchas veces digo, no, a mí me encanta estar en la clínica porque allí me trataban como una reina. En mi casa tengo que cocinar. Entonces, es bien importante el detectar cuándo se necesita hospitalización y también si tenemos el lujo o la oportunidad de ser hospitalizados, aprovecharlo. Para mí eso es lo importante. Ok, gracias, Evelyn. Paulina, para usted. La hospitalización se hace necesaria cuando efectivamente estamos descompensados y nosotros no nos damos cuenta. Tiene que ser un tercero el que nos vea y nos traiga, porque si es por nosotros, nosotros vamos a quedarnos afuera descompensados y nos volvemos peligrosos. Sí, somos peligrosos, hay que reconocerlo. Entonces, sí, para mí las 2 estancias que he tenido aquí en la clínica han sido valiosas, a pesar de que al principio nadie quiere estar encerrado. Pero como dice Evelyn, tampoco es que aquí es el psiquiátrico donde está la camisa de fuerza o donde me van a amarrar, ¿no? Aquí estamos tranquilos, tenemos tiempo para reflexionar, aunque hay cosas en que también no deberíamos pensar, pero todo eso es parte de la vida que continúa, y lo bueno es que al estar aquí adentro, nosotros estamos en una burbuja, literalmente, porque tenemos al médico, al psicólogo a la orden, tenemos al psiquiatra a la orden, tenemos la comida a la orden, tenemos la ropa a la orden, todo tenemos a la orden, así que estamos en una burbuja. Salir a la realidad es otra cosa. Entonces, tenemos tiempo para prepararnos y saber que el mundo no cambia. Los únicos que cambiamos somos nosotros. Qué importante es Estefanía. Pues opino igual de que una internación depende de cómo uno esté sano, una descompensación que uno esté pasando, sí requiere bastante, porque una internación, porque corremos peligro. Y como decía Paulina, a veces nosotros no nos damos cuenta. Son los terceros o nuestra familia que vive con nosotros, que está ahí al lado de nosotros, que se da cuenta y dicen, ¿sabes qué? Yo no te veo bien y no veo que la medicación te esté haciendo bien. Y cuando la medicación ya no está dando el efecto que debería dar, entonces ahí es cuando viene una internación. Y para mí igual la internación aquí en la clínica ha sido muy grata, muy grata. Aparte de que uno se distrae, en mi caso ha sido también descubrir muchas cosas. Y de esa forma igual irme liberando poco a poco. Así que la estancia aquí me ha ayudado muchísimo. Ok, muchas gracias, Paulina. La otra pregunta que vendría marcada Con el doctor y la doctora también, ¿cuánto tiempo se demora en diagnosticar el trastorno bipolar? Doctor. Bueno, creo que depende mucho de cómo van llevándose los procesos, ¿no? Tal vez yo creo que al inicio, tanto los profesionales nos vamos tentando un poco a manejar cierta prudencia frente a corroborar un diagnóstico, puesto que tal vez parece ser que es un episodio depresivo y se va como escalando, ¿no? Se va teniendo un tiempo de evolución. Entonces, lo que parece ser un episodio depresivo al cabo de algún tiempo ya después se puede convertir en un trastorno depresivo, pero si por ahí hay un episodio hipomaníaco o maníaco, pues el diagnóstico puede ir cambiando. Tal vez no se trata de una falta de necesariamente siempre de experticia, a veces sí, porque puede ser que tengamos a un paciente dando vueltas y vueltas pensando que tan solo es un caso. Yo creo que es importante ver cómo cada proceso va teniendo su evolución para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y aquí viene la parte también que contribuye el aspecto psiquiátrico, que puede también ayudar a corroborar ese diagnóstico y poder trabajar en conjunto.
ahí para usted mismo la pregunta, ¿hay algún test para medir la bipolaridad? Bueno, sí, hay algunas escalas que pueden ayudarnos a identificar este trastorno bipolar. Sin embargo, creo que la parte clínica es lo que supera la observación, la entrevista, es lo que supera cualquier resultado de una escala. Creo que eso es lo que nosotros necesitamos como profesionales también, ser muy sensibles, conocer, dominar, que la escala lo único que nos da es de pronto ratifica algún diagnóstico, pero no es el diagnóstico. Entonces, más allá de ceder a la tentación de dar una escala, el nombre de una escala, es más bien adiestremos nuestra observación, nuestra entrevista clínica para poder llegar a un diagnóstico más acertado. Ok, muchas gracias, doctor. Es importante explicar sobre que la salud mental tiene una dinámica algo diferente al resto de especialidades médicas. Es una dinámica más horizontal. Quizás en otras especialidades médicas se puede decir, bueno, cumple estos exámenes de laboratorio, cumple estos criterios, listo. Has tenido infección de vías urinarias, has tenido infección de vías respiratorias. Aunque en salud mental existen criterios diagnósticos, escalas y test, la clínica del paciente que nos está mostrando es la que nos va a llevar a hacer un abordaje. Muchas de las ocasiones, esta misma horizontalidad de la salud mental hace de que la dinámica vaya evolucionando. Quizás en un inicio el paciente tiene un diagnóstico de un trastorno depresivo, de un episodio depresivo, luego al parecer este ha sido subsanado, luego tiene situaciones de euforia, ¿sí? De extrema ansiedad, quizás de síntomas ansiosos. Lo importante es identificar todo esto, establecerlo en ciclos, de ahí, junto con la clínica, establecer ciertos test o ciertos criterios diagnósticos para poder tener el abordaje. Entonces, no, en cuanto a la pregunta, no existe un tiempo límite, no existe una escala, no existe el blanco y el negro en salud mental, existen pacientes, existen personas, ¿sí? Y como profesionales de salud, identificar a estos para establecer diagnósticos. Ok, muchas gracias. Entonces, No depende de esto, sino depende como del ojo clínico también, de la particularidad que se va presentando. Otra pregunta que hacen referencia es, ¿cómo obligo a mi familiar a ir al psicólogo para que le diagnostique? Doctor. Bueno, ¿cómo obligo a mi familia? La familia tiene que saber ser muy sutil, no obligar, no traer empujones de jalones, porque si no, una consulta no tendrá ningún fruto. No habrá ningún tipo de producción después de que a una persona le traen obligado, nos ha pasado, le traen engañado, le traen quizás manejado por compensaciones. Si es que vas al médico, te vamos a dar esto, o sabes qué, te vamos a llevar donde el urólogo y termina en el psiquiatra, ¿sí? O acompáñame que yo soy el que tengo la cita y el momento menos pensado, el que entra a empujones al consultorio es el paciente. Lo ideal es conversar, ¿sí? En familia, decirle, mira, estamos quizás viendo que has tenido ciertos cambios en tu estado de ánimo, ciertos cambios en tu conducta, tu comportamiento ha cambiado mucho, te vemos algo triste, te vemos desmotivado. ¿Por qué no vas a conversar con el psicólogo? ¿Por qué no te ayudaría mejor un psiquiatra? Necesitas conversarlo con una persona neutral, quizás no un amigo, quizás no un familiar, no tu enamorado, no tu novia. Acércate de un profesional. ¿Cómo obligo a mi familiar? Desde ahí empezamos mal, ¿sí? Quizás la pregunta hubiese sido, ¿cómo convenzo a mi familiar? ¿Sí? ¿Cómo manejo a mi familiar? ¿Cuál sería la manera más sutil de abordarlo? Pero lo obligo, pues, mucho cuidado con una sociedad de obligaciones. ok, muchas gracias. Doctor, Me usted. parece muy interesante esto porque la psicología no funciona con sujetos objetos, como tal vez sí lo hace la farmacología. La psicología funciona con sujetos sujetos. El paciente es un paciente sujeto. Y si él decide venir a un tratamiento psicológico, vamos a tener un beneficio. Yo más bien ahí a la familia animo a que sea ella quien venga a la consulta y que podamos sensibilizar, porque ellos también necesitan saber cómo manejar a esta persona. Tal vez ellos son la puerta de entrada. Y el momento que la familia está más sensibilizada frente a esto, de pronto puede abordar de otra manera distinta, que no parta de la obligación,
sino a veces hay que elevar el fondo también. O sea, si el paciente sentimos que está tocando fondo, la familia puede contribuir a elevar ese fondo para que en realidad el paciente sienta, no que va obligado, sino que va por su bienestar, que va por él, no para cumplir y satisfacer algo que la familia puede estar solicitando. Entonces, cuando hay esa inquietud, ¿cómo obligo al familiar? Es como que no, venga usted a la consulta, explicamos, psicoeducamos, que es una de las cosas que necesitamos hacer, y si es que esa psicoeducación y ese abordaje a veces tiene como pieza de dominó el efecto de que el paciente acuda, y de esta manera podemos hacer un mejor trabajo. En psicología no trabajamos con pacientes objetos. Ok, muchas gracias a todos por haber participado en esta mesa redonda. Como la parte para finalizar, desde cada una de sus perspectivas, en conclusión, ¿qué podrían definir o qué podrían contextualizar la bipolaridad para cada uno de ustedes? Me despido antes que nada agradecerles a todos por esta gran participación, a ustedes de esto. La idea es desmitificar la salud mental, ver más allá de un diagnóstico efímero. Yo de todo corazón les agradezco a todos por estar aquí en esta parte. Me gustaría que la bipolaridad o cualquier problema de salud mental tenga mucha más aceptación y se difunda más que problemas de farándula que no tienen nada de sentido. Somos humanos y necesitamos ser entendidos y acogidos. Les dejo en las partes finales y empezamos desde Evelyn. Muchas gracias a todos de antemano. Muchísimas gracias igual por este valiosísimo espacio y la invitación a participar desde mi experiencia. Y bueno, para concluir, la bipolaridad para mí ha sido el punto de encuentro con lo que Evelyn quiere de su vida. He aprovechado mi trastorno para poder realizar las cosas que a mí me gustan, y de hecho sé que muchas de las cosas que hice durante mi adolescencia fueron tal vez las que ayudaron a encubrir la enfermedad. He realizado danza y es por eso que a veces digo, no, todo estuvo oculto ahí. Y ahora tengo una vida más tranquila, tengo un negocio, tengo muchísimas ganas de aprender, siempre me ha gustado aprender, y la bipolaridad simplemente es el amigo que está allí, al que tengo que controlar. Eso también sería muy importante, que la información adecuada sobre este trastorno sea más difundida en procesos de sensibilización, y también de parte del Estado es necesario dar atención a cómo nosotros podemos incluso hacer que la vida sea más llevadera con un trastorno bipolar, y también hacer que el diagnóstico sea breve, sea oportuno, sea desde que podamos manejar las cosas y no tengamos tantos sufrires en la vida. Gracias. Bueno, la bipolaridad para mí es un compañero de viaje. No digo amigo, no digo conocido, es un compañero, porque va a estar conmigo por muchísimo tiempo. Así que tenemos que aprender a llevarnos bien. Vamos a tener que compartir mi cuerpo físicamente, vamos a tener que compartir las experiencias que tengamos del trabajo, vamos a tener que compartir la vida familiar, así que es mejor que aprendamos a convivir los dos juntos. Eso es para mí la bipolaridad. Para ir cerrando el evento. Para mí la bipolaridad igual es un compañero de viaje con el que hay que aprender a llevarse bien. Saber conocer qué es lo que desata nuestra manía y qué es lo que nos lleva a nuestra depresión, para mantenernos así, mantenerme a mí en una estabilidad y brindar esa estabilidad a mi familia, que es lo que yo más deseo. Eso sería para mí la bipolaridad. Para mí en el trabajo clínico la bipolaridad es lo que para cada paciente le significa. Esa significación que tiene para cada paciente lo es para mí en ese espacio de encuentro, porque desde esa forma se hace el acompañamiento psicológico. Solo cerraría, bueno, agradeciendo la oportunidad de compartir este espacio. Creo que son personas, esta es la cara de la bipolaridad, de alguna forma. No es lo que nos hacemos como idea, sino son estas personas que nos están transmitiendo su experiencia. Solo diría para cerrar el hecho de que no somos nuestras circunstancias, sino lo que hacemos con ellas. Y aquí tenemos 3 muestras de personas que han podido hacer lo mejor posible y el sacar mejor provecho, aunque con altos, con bajos,
esta montaña rusa que es la significación para muchos consultantes de la bipolaridad. A algunos no les alcanza esa definición, a otros sí, y lo importante es entender cómo funcionamos en relación a esas circunstancias. Con eso me gustaría cerrar. Muy agradecida de este. Muchísimas gracias. La bipolaridad es de esto, son personas extraordinarias, son personas capaces de absolutamente todo, son personas capaces de soñar y de cumplir sus sueños, son personas sensibles, pero son personas, aunque presenten esta sensibilidad, de esto mismo tenemos que nosotros aprender a fomentar una fuerza interior para ser una madre, para ser una hija, para ser personas independientes y completamente funcionales. La bipolaridad, todo trastorno de salud mental es la oportunidad para que la sociedad se eduque, crezca y salga a momentos de una ignorancia oscura, la cual evita o estigmatiza el crecimiento de un pueblo completo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible la realización del evento, a nuestros participantes. También podemos decir a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que gracias a ellos estamos presentes en 3 centros en Ecuador para apoyar y ver que la salud mental es importante. Finalmente, el mensaje que deseamos compartir es mantener una vida sana, libre de estrés, manejando las emociones con el apoyo adecuado de los más cercanos, se puede evitar recaídas. Agradezco inmensamente a todos los panelistas, también a nuestra superiora que se encuentra acompañándonos en el inicio de algunos eventos que se van a realizar. Agradezco también a todas las personas que están detrás de cámaras para realizar este evento y contribuir con un grano de arena, a todas las personas que de una u otra forma se identifican con las personas que el día de hoy fueron nuestros panelistas. Muchas gracias, que tengan buen día. Clínica Guadalupe les agradece inmensamente. Gracias.